Buen día. Buen día, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Pero va a ser más cortita la clase de hoy. Vamos a cortar a las 10 porque tengo un turno médico a las 11:30 y presencial. Así Bueno, que vamos a cortar a las 10 para que pueda llegar. Vamos a cerrar entonces con el análisis de las imágenes que nos quedaron sin analizar la clase pasada y bueno, y ya el lunes entonces hacemos el cierre, repaso final y bueno, sí, ahora vamos a ver cómo hacemos la dinámica del repaso y ya arrancamos. Me gustaría arrancar con el módulo 3 si fuera posible. Si hay tiempo el lunes, si no, no importa. Bueno, pero entonces así sin demasiado prólogo vamos a ir directamente a las imágenes. Las tengo abiertas todas, pero... A ver, un poco a modo de repaso, ¿sí? La clase pasada, bueno, estamos obviamente desde la perspectiva de PERS, analizando estas imágenes. En el parcial van a tener una consigna que va a ser de análisis, que va a ser decir desde la perspectiva de PERS... y comparto, ¿no? Si no... entonces, desde la perspectiva de PERS, cada una de estas imágenes, ¿qué son? ¿Sí? En la consigna se les va a plantear un contexto y justificar por qué. Sobre todo, lo importante es la justificación y la justificación tiene que ser desde la perspectiva de PERS y ahí ustedes van a poder poner en juego lo que se entendió, lo que saben de la teoría, lo que entendieron de la teoría y ver de qué manera pueden empezar a aplicar categorías de análisis a un caso particular, ¿sí? Entonces, en este sentido, esto lo habíamos visto en la clase pasada, habíamos dicho, bueno, si nos encontramos con este cartel en un banco, esto es un símbolo, ¿sí? Un símbolo en el que se está expresando, ¿sí? A partir de un símbolo, justamente la prohibición de algo. Esa prohibición está expresada a partir del círculo rojo con la línea que atraviesa el objeto que está incluido en el círculo, ¿sí? ¿Por qué vamos a decir que es un símbolo? Porque desde la perspectiva de Peirce, ¿sí? Peirce define al símbolo como aquel signo que reemplaza el objeto del mundo a partir de una ley, hábito o convención, ¿sí? Esto es, no hay nada natural, no hay nada en un círculo rojo tachado que por algún motivo uno podría relacionarlo con la idea, con el concepto de prohibición, ¿sí? De hecho, se podría haber usado otra convención. Sin embargo, se usa esta. Entonces, es un símbolo porque por convención, hábito, costumbre, ley, de una manera impuesta, por convención, ¿sí? Esto está expresando la idea de prohibición. Ahora, esto como totalidad es un símbolo. Podemos reconocer dentro de ese símbolo que adentro hay un icono, porque reconozco el teléfono por su parecido, por su semejanza a un teléfono, objeto del mundo teléfono. En términos de Peirce, es un icono porque es un signo que está reemplazando al objeto del mundo, al que reemplaza, por su semejanza, por su parecido. Yo reconozco ahí que eso es un teléfono porque se parece a un teléfono. ¿Sí? Además de esto, podemos decir que en ese contexto en específico, si yo veo este cartel en la sala de espera de un banco, ¿sí? Está funcionando, tiene una función indicial porque me indica que ahí, en esa sala, no se puede hablar por teléfono. Ahora, esta misma imagen, este mismo cartel en un manual de instrucciones, sería solamente símbolo. ¿Sí? Porque en un manual de instrucciones, cuando yo estoy leyendo las instrucciones para aprender cómo se cuida la seguridad en un banco, cuando estoy leyendo el manual ya sé que no tengo que dejar de hablar por teléfono porque no me está indicando nada, es simplemente símbolo para que yo pueda aprender. ¿Sí? Bien, este fue el análisis que hicimos la clase pasada. ¿Preguntas sobre esto?
¿Alguna duda que haya quedado? ¿Algo en lo que se quedaron pensando? Avanzo. Entonces, habíamos dicho que esta figura era muy parecida a la anterior, solo que, o sea, como en tanto símbolo, no voy a repetir la justificación porque ya la dije recién, es un símbolo, el símbolo de prohibición, pero que además, o además, mejor que además, en cambio, ¿sí? A diferencia del anterior, que estaba formado adentro por un icono, este está formado adentro por otro símbolo, porque tenemos material lingüístico. La E es la E de estacionar. Es una letra. Profe, no se Sí. me cambió la imagen. O sea, sé que Bueno, es la de que estamos hablando de estacionar, pero... bueno, vuelvo a, sí, a veces pasa que no tarda en cargar. Ahí sí, ¿no? Y no sé quién me ha preguntado. No, yo te había dicho que Ah, no veía la ah, imagen nomás. ahí sí, ¿no? Sí, 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 perfecto. Bien, perfecto. Entonces esta igual que la anterior, pero la diferencia es que en vez de estar conformada, digamos, es una imagen compleja en el sentido de que está formada por varias partes. Bueno, en este caso, en el interior lo que se prohíbe, ¿sí? O la manera, mejor dicho, en la que se representa aquello que se prohíbe, en la anterior estaba representado por un icono, porque por semejanza lo podemos reconocer el teléfono, en este caso por un símbolo, porque es la E de estacionar. Y sabemos que desde la perspectiva de Peirce, lo lingüístico es símbolo justamente por arbitrario, por convencional. ¿Mm? Bien, avanzamos. Habíamos visto también el mapa de los subtes, habíamos dicho que también habíamos dicho que era un icono, como totalidad un icono, porque representaba gráficamente el trayecto, el recorrido de los trenes por abajo de la Tierra, es decir, si uno pudiera, si tuviéramos la posibilidad de, no sé, destapar la Tierra, sacar la parte de arriba de la Tierra y ver qué hay abajo, nos encontraríamos, entre otras cosas, con vías organizadas de esta manera, proyectadas de esta manera, en este orden, con la misma distancia en escala, obviamente, entre línea y línea, con la misma extensión en cuanto al recorrido, organizadas de la misma manera. Entonces, en ese parecido, ¿sí? Peirce va a decir que esto que es un icono. Como totalidad, entonces, un icono que adentro tiene otros elementos, algunos simbólicos, como por ejemplo los colores, como por ejemplo el material lingüístico, como por ejemplo los puntitos en los que se encuentran las estaciones. Y digo, qué sé yo, son redondelitos, podrían haber sido triángulos, no sé, podría haber sido un dibujo pequeñito de una estación y sin embargo se simboliza con ese circulito. Y también tenemos iconos en la imagen de los trenes de acá arriba y el colectivo, ¿sí? Donde se hacen las combinaciones. Habíamos hablado bastante también sobre este, porque en este ya aparecía en contexto, ¿no? Esto en un auto. Bueno, acá se manifiestan los tres tipos de signos de manera bastante fuerte, vamos a decir las tres, qué sé yo, por lo menos lo indicial y lo simbólico, ¿no? En principio acá hay una función indicial, esto lo habíamos comentado, y en cuanto a, bueno, a la definición de índice que da Peirce, ¿sí? Él dice que un índice es este signo que comparte una misma experiencia con el objeto del mundo al que está reemplazando, forman parte de un mismo hecho, una misma experiencia, y señala, el índice señala, indica, señala al elemento del mundo al que está reemplazando. Y hay una relación de contigüidad que a mí me parece que queda muy muy claro cuando uno piensa en esos ejemplos del tipo fiebre, enfermedad. Y si vamos a los tipos de signos, a los tipos de índices no naturales, ¿sí? Cruz verde, si voy en la calle y veo a lo lejos una cruz verde, cuando llego a la cruz verde quiero encontrarme bajo una farmacia, si no me encuentro en una farmacia me voy a molestar, ¿no? Si veo a lo lejos, voy por Avenida Rivadavia y veo a lo lejos una M de McDonald's, ¿sí? Esa M
con sus características que sabemos por una cuestión simbólica, que es la M de McDonald's, ¿sí? Porque sabemos que esa M medio como con redondeada, con esos colores, es McDonald's, ¿sí? Además, cuando llego hasta esa M, quiero encontrarme ahí abajo un McDonald's, porque si no me voy a hacer, como, ¿qué pasó? ¿Lo sacaron? ¿Cuándo lo sacaron? Sí, bueno, en ese sentido indicial y de estar formando parte de la misma experiencia, de estar señalando. En ese sentido, entonces, estas calcos cumplen una función indicial, porque uno espera encontrarse dentro de ese auto eso, ¿sí? No esperamos encontrarnos... oh, chico, tarda en cargar esto. Bueno, no importa. Volvemos a cargarlos. Acá estamos. Ay. Uy, pues, ¿dónde está? Ahí. De todas formas, está bien, díganmelo, porque si no, siento que estoy hablando más sola de lo que ya me siento en general, hablando acá, sola frente a la pantalla. Avísenmelo, Ahí se pero ve, de todas profe. formas, siempre estamos hablando de las imágenes que les mandé, por las dudas. Decíamos entonces que estas calcos cumplen una función indicial, ¿no? Porque uno espera encontrarse adentro del auto eso, adentro, digamos, no necesariamente tienen que estar los 5 siempre juntos, ¿no? Pero uno quisiera pensar, cuando ve esto, piensa, de hecho, cuando ve esto es que, digamos, que el auto pertenece a una familia constituida de esa manera. Entonces, como acabo de decir familia, vamos a decir también que entonces está atravesado también por lo simbólico, porque vemos esos 5 personajes y necesariamente lo asociamos con una familia. Si hay un hombre, una mujer y 3 niños, son una familia. Y todas las otras cuestiones simbólicas que vimos la otra vez, bueno, de hecho la familia constituida de esa manera, el hombre representado con pelo corto y corbata, la mujer curvilínea, las niñas con pollera y el niño con la pelota en la mano. ¿Sí? Todas esas cuestiones absolutamente simbólicas. Y bueno, y finalmente el elemento icónico, ¿no? Que nos permite reconocer que algo es una corbata, que algo es una pelota, que algo es un vestido. Bien, avanzo en el análisis y no estoy justificando todas las veces por qué algo es un icono, por qué algo es un índice y por qué algo es un símbolo, porque ya lo dije la primera vez, pero por supuesto que ustedes cuando tengan que contestar el parcial lo van a tener que contestar con la justificación, no les vamos a pedir que analicen 10 imágenes, van a tener que analizar una sola y ahí la van a tener que hacer completa, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Y para los que se están conectando un poquito... Sí, sí, decime. No, le quería decir que por el momento vamos bien, creo yo. Bien, perfecto. Para los que se están conectando un poquito más tarde, voy así un poco rápido porque vamos a cortar a las 10, 10 y cuarto como mucho, porque tengo un turno médico presencial a las 11:30 y... Sí, me tengo que fijar a las 11:30, creo que es. Y me tengo que ir. No conseguí otro y tengo que ir sí o sí, así que discúlpenme, pero entonces vamos a cortar un ratito antes. Bien, esperen que saco el diálogo de acá. Y creo que nos habíamos quedado ahí, ¿no? Con el análisis o habíamos avanzado. ¿Habíamos analizado las otras ya? No, No, nos pero habíamos quedado en esas. En esta, ¿no? Bien. Bueno, pongo esta, creo que es la que sigue, pero bueno, no importa, el orden es el mismo. Bien, contexto, ¿sí? Quiero que me digan, y si alguno escribió, alguno o alguna escribió la respuesta, estaría buenísimo también que la leyeran redactada. Yo entro a la casa de alguien y me encuentro este póster en el living room. profe, Sí, el de no. la... Ay. Saben esto, ¿no? No, bueno, decinos, profe, decí qué imagen es y nosotros No, la pero sí, tenemos. no, es un segundo nomás. No cambia mucho. Supongo que debe ser un tema de hora, porque recién en la clase anterior pasaban sin problema, pero ya hasta ahora por ahí está más cargado. Es decir, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Sí, Bien. Sí, sí. Entonces, entro a la casa de alguien y me encuentro con este póster. En ese contexto, ¿qué es?
Yo había puesto que era símbolo Ujú. porque por convención de todos los argentinos esa fecha nos lleva directamente con el golpe de Estado. Ujú. Bueno, a ver, Lourdes, ¿no? Está bien, si pensamos en este contexto, ¿sí? Entro a la casa de alguien y me encuentro con este póster, como totalidad es un símbolo, sí. Ojo con la justificación, ¿sí? Bueno, es un símbolo porque, bueno, la parte teórica, otra vez, porque es algo que representa por ley, hábito y convención. Ahora, cuando ya me empezás a decir, yo creo que es un símbolo porque el 24 de marzo para nosotros representa el golpe de Estado, digamos, está bien lo que estás diciendo, el 24 de marzo para nosotros lo asociamos con el golpe de Estado, pero no estás analizando la imagen en su totalidad, ¿sí? El punto sería, y por ahí pensémoslo desde un lugar más... no quiero que hagamos esto, pero bueno, como ejercicio para meternos en el análisis. Entro en la casa de alguien y me encuentro con este póster. ¿Qué me está diciendo? No me está diciendo que el 24 de marzo representa un golpe, porque el 24 de marzo además está escrito ahí, digamos. Entro a la casa de alguien y me encuentro con este póster. Eso es un símbolo. ¿Qué simboliza en ese contexto, en la casa de alguien esto? ¿Se Y entiende, para esa Lourdes? persona esa fecha es muy importante, calculo. No sé, o que está en contra del golpe de Estado. Ay, me gusta un poco más. Sí, me parece que excede la fecha. Me parece que esto como totalidad. Excede el... Sí. Sí, sí, perdón. No, seguimos. No, te estaba diciendo que capaz que excede la figura más que la fecha. Saber el zapato pisando algo, calculo. A ver, a ver. Entonces, esto, ¿no? Excede la cuestión de la fecha. Buen día, no drama, toma posición ante el hecho histórico. Bien. Franco. Bien, es una toma de posición frente a un hecho histórico, ¿sí? Entonces, está simbolizando, ¿sí? Una posición, está simbolizando la condena, por ejemplo, al golpe de Estado, que además sabemos que ocurrió el 24 de marzo, no importa cuándo haya ocurrido, digamos, en este contexto es lo menos importante, ¿sí? En realidad está simbolizando una ideología, ¿sí? Está simbolizando una toma de posición, está simbolizando una manera de ver el mundo, ¿sí? Ese cuadro, ese póster es un símbolo de un posicionamiento frente a un hecho histórico, ¿sí? Como totalidad. Bien, ahora que pensamos esto como totalidad, eso es un símbolo. Si yo entro a la casa de alguien y me encuentro con esto, claramente tiene un lugar ahí simbólico, ¿sí? Yo soy una persona que está en contra de la dictadura, ¿sí? En contra del golpe del 24 y, bueno, quiero pensar que en contra de cualquier dictadura. Después podemos discutir un rato sobre qué es una dictadura. ¿Sí? Bien, entonces como totalidad, un símbolo que está representando un posicionamiento en relación a un hecho histórico, ¿sí? Estoy en contra de una dictadura. Bien, ahora, si lo queremos analizar por adentro, ahora sí, por adentro, ¿qué encontramos? Y Lourdes, te voy a pedir que pienses un poquito sobre lo que dijiste del zapato. ¿Es un zapato? ¿Son zapatos? Para mí sí son zapatos. ¿Qué son? Bueno, Pregunto a todos. ¿No serán unas botas? ¿Mm? Deberían ser botas, son botas, sí, son botas, son botas. ¿Por qué son botas? ¿Qué Son son botas las? de milicos, de militares. Ujú. Entonces las botas en este póster, ¿cómo están funcionando? Desde la perspectiva de Peirce, ¿cómo lo podríamos analizar? ¿Qué está representando las botas? Como un signo, es un signo. Sí, todo es un signo. Eh, no sé qué, Franco, ícono. todo esto de lo que estamos hablando son signos. Como un ícono, profe. Cuando ¿O yo no? cuando yo en Argentina digo botas, estoy diciendo ¿qué? En este contexto, ¿no? En este afiche,
en el que aparece además la fecha y aparece un Todavía nos duele. Ujú. La bota es, entonces, Alejandro, ¿qué es? Si cuando yo en Argentina digo botas, digo militares, entonces las botas en este... Es símbolo, chicos, es símbolo, es un símbolo. El militar, la dictadura militar, el cuerpo, ¿sí? Es representado en nuestro país con botas, ¿sí? Las botas representan a los militares. Entonces, no es ícono porque si nos quedamos en el plano del ícono, en realidad solo estaríamos viendo botas. Y sería lo mismo si fueran estas o si fueran botas tejanas. Imagínense. No, es un poco más. Estas botas nos están diciendo militares. Entonces, si estas botas nos están diciendo militares, es un símbolo. Las botas, como el gorro, ¿sí? Como el palito de abollar ideologías de Mafalda, son símbolos, bueno, de autoridad, de autoritarismo, y sobre todo las botas en nuestro país, en nuestra sociedad, de militares, ¿sí? Esto está casi medio junto con el pañuelo blanco, ¿sí? Esto de no reconocer qué simboliza nuestro país el pañuelo blanco. Obviamente el pañuelo blanco está muchísimo más extendido porque hay un movimiento que lo tomó. Acá no es que los militares toman la bota como para simbolizarse a sí mismos, ¿no? Digamos, es una imagen que ha tomado el pueblo, ¿sí? Para en una imagen, justamente en un símbolo, representar y resumir todo lo que significa la dictadura militar. Pero es un símbolo, es un símbolo. Bueno, hay símbolos evidentemente que están más extendidos y son más conocidos, ¿sí? Y otros menos, pero este en particular hay que reconocerlo como símbolo, ¿sí? Como símbolo. Después, como todo lo que hemos dicho hasta ahora, después si no está a favor o está en contra, es otra discusión y en la que de ninguna manera nos vamos a meter. Pero las botas en Argentina son un símbolo de militar. Y militar en Argentina casi es lo mismo que decir dictadura. Esto también se puede discutir y no lo vamos a discutir acá porque no es nuestro tema, ¿sí? Pero fíjense que cuando empezamos a hablar de esto, no me acuerdo quién de los chicos dijo milicos, y milicos tiene una connotación re negativa. ¿Por qué tiene una connotación negativa? Porque en Argentina milicos es dictadura, ¿sí? Quiero decir, representa, está simbolizado de otra manera, o sea, es la representación que tenemos, ¿sí? Y como todo, después uno puede estar a favor o en contra, le puede caer bien o le puede caer mal. Lo cierto es que en Argentina decís militar y lo primero que viene a la cabeza es la dictadura. Entonces, en este contexto, las botas, ¿sí? Son un símbolo. Un símbolo concretamente de dictadura, y concretamente por ahí de nuestro imaginario, de nuestras representaciones de la última dictadura, que es la del 24, de marzo del 76, ¿sí? Bien. Esto es, para que se den una idea, digo, de la diferencia entre analizar o sea, ver un elemento de este tipo y analizarlo como ícono o como índice, ¿sí? Si yo veo una esvástica, ¿no? Veo una esvástica y digo, eso es una cruz. ¿Qué me dirían ustedes? No Es el tengo... signo nazi. Bueno, bien. Entonces, esto, ¿no? Estamos en una discusión y yo digo, no, es una cruz, eso es una cruz. Y, digamos, me podrían decir, ¿te parece que no es nada más que una cruz? No, o como me dijiste vos, no, es un símbolo. Bueno, ¿qué sería en términos de Peirce? Símbolo. Símbolo, es un símbolo. O sea, si yo veo que alguien, no sé, entro a la casa de alguien y me encuentro con un póster con una esvástica. Es un ícono, es una cruz. Me quedo tranquila. ¿Qué sé yo? ¿Sí? No sé si tanto, profe. Bueno, ¿por qué no sé si tanto? Porque sí, ¿es una cruz? Sí, es una cruz. La esvástica es una cruz. Existe, no voy a decir desde la prehistoria, pero existe desde hace miles de años.
la esvástica es un tipo de cruz, es ese tipo de cruz que tiene bueno, que es distinta que usó después el cristianismo. O sea, es una cruz que con tipologías distintas fue usada por un montón de sociedades, se encuentra en un montón por ejemplo, de lápidas, de comunidad, o sea, es una cruz. Después, el nazismo la tomó hace 10 minutos, si uno lo piensa históricamente. Existe este tipo de cruz que se llama esvástica, existe desde hace miles de años. ¿Sí? En el 45, bueno, un poco antes, ¿no? A principios del siglo XX, el nazismo lo toma como símbolo. ¿Sí? Y ya está. Ahora, la esvástica es un símbolo nazi. Entonces, cuando yo entro a una casa y me encuentro con un póster con una esvástica, no me puedo quedar tranquila y decir, ¡ay, es una cruz! Porque es mucho más que una cruz. Es una esvástica que es el símbolo nazi. Qué sé yo, también me puedo quedar tranquila, ¿no? Alguien se puede quedar tranquilo con eso también. Pero el análisis que vamos a hacer de PERS es, no es un icono, no es una representación gráfica de una cruz, es un símbolo nazi. Esto. Y acá con las botas lo que estaría pasando si yo solo veo botas o zapatos, que incluso hasta lo simbólico, que, bueno, justamente como es un símbolo y está tan arraigado, yo ahí veo botas, en realidad no veo zapatos, yo veo botas. ¿Pero por qué veo botas? Y ahí opera mucho más lo simbólico que lo icónico. Capaz que si uno se pone a analizar el dibujito en precisión, y no sé, no te podría decir por qué yo ahí veo botas y no zapatos, desde lo icónico, porque de hecho, no sé, podrían ser zapatos tranquilamente. Pero en ese contexto son botas. Yo sé que las botas simbolizan la dictadura y los zapatos no. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, fíjense entonces que a mí la verdad es que me parece que es súper interesante. Todas las cosas que vemos en esta materia me parece que son re interesantes y espero poder transmitirles un poquito al menos del interés y lo que me genera a mí los temas de esta materia. Mucho más que, o sea, me parece que lo que trabajamos acá es mucho más interesante que la cuestión práctica de aprobar el examen, que yo sé que es la prioridad, pero son herramientas que nos van a permitir esto y todos los que veamos después mucho más. Cambiar por ahí un poco la mirada del mundo y fíjense qué tan vinculado está con lo que somos nosotros como ciudadanos, sujetos en el mundo, que para poder entender la teoría muchas veces tenemos que ver qué pasa en nuestro entorno, que bueno, la historia, conocer la realidad, conocer qué está pasando, ¿sí? Porque si no, no podemos explicar la teoría. Fíjense el ida y vuelta que se está generando. O sea, yo necesito la teoría para analizar la realidad, pero también necesito conocer la realidad para que me cierre la teoría, porque si no, o mejor dicho, para aplicar bien la teoría, porque si no, no la voy a poder aplicar bien, ¿sí? Y igualmente digo lo que dije en la clase pasada, tampoco vamos a venir a proponerles elementos para analizar a los que tengan que tener un conocimiento recontra súper específico, porque de ninguna manera haríamos eso, ni la cátedra ni yo personalmente. Pero sí tienen que tener un conocimiento del mundo, ¿sí? Conocimiento del mundo me refiero a estas cuestiones. Saber qué significan las botas en nuestro país, saber qué significa el pañuelo blanco, saber qué significa el pañuelo, saber qué significa la esvástica, ¿sí? Un conocimiento del mundo. Bien, bueno, y de hecho, a ver, ¿por dónde seguimos? Bueno, por esto. Y vamos entonces a la última, que nos va a llevar a... que tiene que ver justamente también con esto que estamos hablando, ¿sí? Bien. Les voy a dar vuelta a la consigna. Y les voy a preguntar ahora al revés. En vez de decirles yo, el contexto, les voy a preguntar, la anterior y las de las
la de las mujeres con el pañuelo verde sí la vimos la clase pasada, ¿no? No, profe, nos falta esta, la de Twitter y la del pañuelo verde. Ah, buenísimo. Bueno, igual la de Twitter es bastante... perfecto. Bueno, la del pañuelo verde, esta y la de las botas aparecieron en preguntas de parcial. Digo para que vean que estamos trabajando con el material que después va a ser material, no este mismo, pero similar, va a ser material de los parciales. Bueno, pero miren lo que vamos a hacer ahora. Les voy a cambiar la pregunta. Y les voy a preguntar, en vez de darles el contexto yo, les voy a decir, no sé cómo llamarlo. Esto aparecía al lado de un texto, ¿sí? De un artículo de opinión. Entonces les voy a preguntar a ustedes de qué les parece que era, acerca de qué, sobre qué hablaba ese artículo de opinión. No sé si se Sobre la llega a ver, perdón, propia. Camila. Perdón, no. Lo que estaba por decir era que iba a agrandar la imagen porque, pero tengo un problema en la compu y me saca el texto cuando quiero agrandar la imagen. Bueno, la leo, ahora no la leo porque, qué día raro, ahí está. Bueno, porque en la comisión anterior me decían que no se llegaba a leer el texto. Los vecinos dicen que la piba se afanó una balanza del almacén. Sí, eso dice el texto, Camila. Ahora sí, discúlpame que te interrumpí. O sea, hace referencia a la justicia humana propia, o como le dicen. Ujú. Bien, ujú. Ya como Entonces, texto. sí. Sí, se cortó un poquito, ¿cómo? Sería como el contexto de la imagen, digamos. Bien, sí, tal cual. Entonces, no sé, no le quiero decir cómic porque de cómic no me parece que tenga nada, pero digamos, esta imagen acompañaba, entonces ilustraba un artículo de opinión sobre aquello que se llama justicia por mano propia, ¿sí? Bien, en ese contexto entonces aparecía esto. ¿Cómo lo analizarían? ¿Qué es como totalidad? Un índice, ¿Por qué un índice? porque está demostrando, o sea, estás diciendo que el artículo era de justicia por mano propia. Claro, no, pero a ver, Sí. no es un índice. Tenemos que, a ver, cada vez que piensen que algo es un índice, de lo que van a analizar, cada vez que piensen que algo es un índice, traten de volver a la definición teórica y esta idea de la contigüidad y a pensar en los ejemplos que pusimos en clase, ¿sí? Esto es, el ejemplo que pusimos en clase es fiebre indica, en ese caso sí, señala enfermedad en una relación de contigüidad. Es decir, siempre que yo tenga fiebre, eso va a estar señalando que hay una enfermedad. Siempre que que vea a lo lejos una cruz verde, abajo me voy a encontrar una farmacia, ¿sí? Ahora, siempre, ya tenemos un problema con el siempre, porque ¿qué querría decir siempre esto? Esto es algo original, no me voy a encontrar esto. Esto no es una cruz verde que me puedo encontrar en un montón de lugares, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro, esto como totalidad, ¿no? Y por otro lado, siempre, ponele que sí, que yo encuentro esto, siempre va a estar señalando la misma cosa, siempre va a estar señalando qué cosa señalaría. Señalaría un artículo, señalaría la idea que se quiere transmitir en el artículo. No hay relación de señalamiento en esto. ¿Que acompaña el texto? Sí, bueno, de hecho estaba ahí, pero lo acompaña de otra manera, está para representar otra cosa, ¿sí? Entonces, ojo con, desconfíen. No es como un icono, digamos. Hay muchísimos elementos icónicos. ¿Para que Ujú. alguien está hablando? Bueno, no encuentro el chat. Sí, lo pierdo el chat. Salgo y vuelvo a entrar. Ah, bueno. Hay elementos icónicos, ¿sí? Pero, por favor. Profe, yo lo vi como un símbolo porque vi la balanza y la mujer que está con los ojos vendados, que da referencia a la justicia, que
que tiene que Ujú. ser ciega y parcial, digamos, equilibrada, y al estar siendo golpeada es como que se atacaba a la justicia. Yo Bien, lo simbolicé así. está Lo que bien. me pareció Para contradictorio fue, cachito, Franco, imparcial, ¿no? La justicia tiene que ser imparcial, no parcial. claro, bueno, eso, imparcial. Ujú. Y me pareció contradictorio lo que dice arriba, porque siento como que estaba justificando lo que pasaba. Y que no sabía cómo se analizaba eso, porque muchas veces vemos una imagen y después tiene una opinión, que quizás Ujú. esa opinión esté, ¿cómo decirlo?, intencionada, y no necesariamente representa lo que dice la imagen. Bueno, a ver, un montón de cosas para decir sobre esto. Los vecinos dicen que la piba se afanó una balanza del almacén, ¿sí? Dice el texto. Y lo que estás diciendo sobre los símbolos está bien. Ahora, me parece que te está faltando, Franco, en la lectura la, la dimensión sarcástica, ¿no? Profe, Sí. Espera ¿puede un haber segundito, ignorancia espera también? un segundito, Lourdes, ¿sí? O sea, fíjate porque reconociste la figura de la mujer representando a la justicia, la mujer con una balanza representando a la justicia. Bueno, vamos a hacer al revés y después vamos a ir por partes y después vamos a analizarlo como totalidad. Entonces, por partes. Ay, no me acuerdo ahora quién habló de iconos. Sí, bien, hay iconos. Los iconos son Yo fui eh, yo. bien, Camila, entonces tenemos claramente los iconos que nos permiten reconocer este grupo de hombres, los iconos que nos permiten reconocer que además lo están atacando porque hay palos y hay patas levantadas que aparentemente están dando patadas, icono de una balanza que me permite reconocer que eso es una balanza y hay un icono de una mujer que está siendo golpeada por este grupo de hombres. Ahora, fíjense, porque además y entre comillas bien grande, este chiste, justamente lo que está haciendo es una lectura del icono y no del símbolo. Porque lo que está diciendo es, los vecinos dicen que la piba se afanó una balanza del almacén. ¿Sí? Entonces, el chiste, si es un chiste, ¿sí? Lo que está haciendo es una lectura desde el icono. Ven a una mujer que se afanó una balanza, que se robó una balanza. En realidad, ¿es una mujer que se robó una balanza lo que estamos viendo acá? Franco, lo dijiste vos. No, no es una mujer que se robó una balanza. ¿Qué es? Cómo se pasa por encima de la justicia, y bueno, en este caso da a entender que es justicia por mano propia. Ujú. Entonces, no es una mujer que se robó una balanza, que eso sería la lectura icónica, quedarnos con el icono, quedarnos con la cruz cuando vemos la esvástica, que es un símbolo nazi. En realidad no es una mujer que se afanó una balanza, es la justicia. Entonces, cuando vemos ahí la justicia, ya no estamos haciendo una lectura de un icono, sino que estamos haciendo una lectura de un símbolo. Estamos viendo ahí el símbolo de justicia. ¿Por qué? Porque hay un símbolo reconocido culturalmente y bastante universal, ¿sí? Que es una mujer con los ojos vendados, con una balanza en la mano. Esa figura representa simbólicamente la justicia. ¿Por qué? Bueno, creo que no lo habremos dicho porque no trabajamos esta imagen. ¿Por qué la balanza representa la justicia? Porque la balanza esa, ¿no? De esa época, ya no se usa esa balanza, pero en esa época, ¿de qué manera se pesaba? Si yo quería ir a comprar medio kilo de yerba al almacén, el almacenero ponía en una bolsita yerba de un lado de la balanza y del otro lado unas pesitas de hierro, supongo que serían no sé de qué, había, no sé, de 250 gramos, de medio kilo, de un kilo. Entonces ponía la pesita de medio kilo y tenían que quedar equilibrados. Si la pesita se bajaba, quería decir que tenía menos yerba que medio kilo. Si la yerba se bajaba, quería decir que había más que medio kilo. Para llegar al medio kilo tenían que estar equilibradas la yerba y la pesita del medio kilo. De esa manera funcionaba la balanza antes de las balanzas electrónicas que tenemos ahora. ¿Sí? Bien, entonces por eso la balanza representa la justicia, por la equidad, porque tiene que estar equilibradas las dos cosas. ¿Sí? Bien. Y además de la balanza, también aparece la figura de la mujer, podríamos charlar sobre eso también, porque una mujer y no un hombre representa la justicia, y con los ojos vendados, porque se supone que la justicia debe ser ciega, porque no tiene que estar mirando